Hola amigos de Política y mucho más. Hoy en esta nueva edición nos encontramos con Carlos Anderson. Carlos es economista, es hoy el jefe del plan de gobierno de Podemos Perú, que postula a la presidencia al señor Urresti, y además es candidato al Congreso de la República por Lima con el número 3. Carlos, un gusto tenerte hoy en De Política y mucho más. Pues mira, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones en general de política. Yo soy un seguidor de política, así que hablemos de política y de economía y de todo lo demás. Como decimos aquí, de política, pe. Bien, Okay. Carlos, al grano, como nos gusta decir nosotros, y al punto. ¿Por qué votar por Podemos Perú y no por cualquier otro partido? ¿Por qué votar por ustedes? ¿Por qué votar por Carlos Anderson? ¿Por qué votar por Urresti? ¿Qué los diferencia a ustedes del resto de la casta de políticos que hoy parece deteriorarse y caerse a pedazos frente a nuestros ojos sin que podamos hacer nada por salvarlos? Mira, el país tú lo acabas de describir. O sea, en 200 años de historia es bien difícil encontrar momentos más aciagos que este, ¿verdad? Entonces, en momentos de tremenda incertidumbre, en momentos de caos, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un liderazgo asertivo, se necesita claridad en las ideas, se necesita determinación, se necesita pasión, se necesita tener energía. Todas esas cosas, demostradamente, las tiene Daniel Urresti, y te digo una cosa, también las tengo yo, ¿ok? O sea, yo he sido siempre un hombre de acción, que ha combinado las ideas con la acción. Y Daniel Urresti también, o sea, él a lo largo de su vida, mira, es bien interesante, porque ambos tenemos más o menos el mismo origen. Él, por supuesto, él es de Huancabamba, yo soy de Lima, mi madre es de Huancabamba, ¿no? Fue a un colegio público, yo también, somos productos de la educación pública. Ambos hemos tenido que trabajar desde muy jóvenes para poder llegar a donde hemos llegado, él a general del ejército, a ministro de Estado, a candidato presidencial, y bueno, yo tenía una vida intelectual y el mundo de las finanzas, el mundo del periodismo, el mundo académico, etcétera. Y creo que ambos y el equipo que nos rodea, ¿sí?, compartimos esa pasión y ese entendimiento acerca de la urgencia de actuar y la urgencia de tener un gobierno y un Estado, ¿no?, que deje de ser total y absolutamente displicente con las necesidades de la mayoría. Entendemos que COVID-19 es un punto de inflexión. Necesitamos un liderazgo diferente. Ese liderazgo, esa pasión por hacer las cosas concretas, ¿cómo se expresan, digamos, en propuestas concretas respecto a, te pongo el primer tema, esta crisis sanitaria de la cual tenemos que salir y no pudo el gobierno Vizcarra, no puede el gobierno de transición? ¿Qué haría el gobierno de Daniel Urresti y de Carlos Anderson en el Congreso respecto a la crisis sanitaria? Pues muy fácil, mira, no solamente lo digo ahora aquí que me estás haciendo la pregunta, yo lo vengo diciendo desde que comenzó la crisis. Entender que estamos en una guerra contra un enemigo invisible, pero real, ¿verdad? Y que esta guerra nos encontró mal, porque 30 años de supuesto crecimiento económico maravilloso, etcétera, el Perú en el umbral del desarrollo, descubrimos que no, que en materia de salud, en materia de educación, una serie de cosas, infraestructura física, infraestructura humana, estamos muy, pero muy mal. Entonces, de inmediato, convicción, liderazgo, conocimiento y experiencia para negociar las vacunas. O sea, yo soy un negociador profesional, ¿entiendes? Me he pasado 20 años en Londres, en Nueva York, haciendo este tipo de cosas. Así que cuando yo veía todo lo que estaba pasando, decía, algo raro hay. No hay forma de que Chile, Colombia firmen ese tipo de acuerdos, que yo leí un poco los términos, no tenía nada del otro mundo, ¿no? Ya descubrimos. Un pequeño paréntesis, en su legislación ellos sí pueden comprar bien futuro, nosotros no. Así de simple. Nuestra legislación no nos permite comprar bien futuro. Perdona, en tiempos de guerra, ¿ok?, la legislación cambia. ¿Okay? Si hemos sacado decreto de urgencia para cualquier cosa, ¿cómo no sacado un decreto de urgencia para eso? No se nos ocurrió. Si hemos podido, digamos, hacer una ficción de que existen partes del Estado peruano donde el Estado peruano no tiene injerencia, me refiero, por ejemplo, a la reconstrucción del norte y cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué no hacer algo para el estilo, para importar oxígeno a morir, pruebas moleculares,
nosotros vamos a utilizar justamente esas cosas. Vamos primero a asegurarnos que hayan vacunas. Segundo, sin ningún tipo de prejuicio ideológico, vamos a hacer que el sector público, privado, el ejército, utilicemos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos que haya una distribución eficiente, rápida, ¿no? Porque la gente se está muriendo. O sea, ese sentido de urgencia lo vamos a aplicar. Tercero, nosotros vamos a hacer también caso a la ciencia y a la experiencia internacional. O sea, es un escándalo realmente la forma como se ha mal manejado toda esta crisis desde el punto de vista sanitario y ni qué decir desde el punto de vista económico. Entonces vamos a hacer las cosas básicas. Pruebas moleculares. ¿Dónde están las benditas pruebas moleculares? Todavía no hay, fíjate. Aquí se abandonó por no sé qué cosa, por comprar pruebas esas rápidas, nos gastamos $28 millones en esas pruebas que no han servido para absolutamente nada. Mi asistente hace un ratito me decía, he salido positiva en COVID, ¿no? Con la prueba molecular. Los días anteriores se hizo 2 veces la prueba rápida y siempre salía negativo. Entonces, imagínate lo que ha pasado con ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de Podemos, dentro de su tema para afrontar la crisis sanitaria, ¿se sentarán con el sector privado para trabajar en conjunto? Por supuesto que sí. ¿Sí o no? Sí. Pero por supuesto que sí, sin ambajes. Permanentemente. Sí, permanentemente, y no solamente para el tema de salud. Nosotros creemos que una de las fracturas que ha existido y existe en la forma de hacer política pública en el Perú es la incapacidad para conversar con el otro, ¿no? Mira, yo tengo experiencia directa de eso. Cuando estuve de presidente de ese plan, por ejemplo, creé lo que yo le llamaba los foros del futuro. ¿Sabes qué hacíamos ahí? Claro, ahí llamábamos gente del sector público, gente del sector privado, académicos, un disruptor, ¿no? Esa misma filosofía que, por ejemplo, se ve en los CITES, ¿no? A nivel empresarial. El problema, Carlos, era que el MEF no los dejaba crecer, pues porque no, evidentemente. Por eso ¿Qué harán con el MEF? Lo acordarán y dirán, disculpa MEF, pero acá CEPLAN o el planificador va a tener el mismo poder que tú. No, a ver. ¿Pondrán al MEF en su sitio? Por supuesto que sí. Bueno, de hecho, nosotros, una de nuestras propuestas es convertir al MEF en lo que siempre ha sido, un ministerio de Hacienda, ¿ok? Ellos son buenos para cuidar la caja fiscal, muy bien, esa es su tarea. Pero nosotros vamos a crear el Ministerio de Economía y Producción, ¿no? Ministerio de Economía, producción, pesquería, etcétera. Ideas productivas, correcto. Ideas productivas, sí, exacto, ¿no? Básicamente trayendo a los viceministros de viceministerios y el aparato, digamos, detrás de ellos, ¿no? Para que realmente exista una visión transformadora de la economía. Yo le preguntaba a alguien, ¿alguna vez has escuchado tú a un ministro de Economía decir, vamos a cambiar la economía, vamos a hacerla más compleja, vamos a tratar de que el 60% de nuestras exportaciones sean, pues, como en el caso de Costa Rica, no sé si es 60 o 40, 30, qué sé yo, pero de alta tecnología, nunca, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a cambiar eso. A ese plan le vamos a dar su lugar, ¿ok? Vamos a hacer que el presidente del CEPLAN, quien quiera que sea, tenga rango de ministro. Claro. Con voz, sin voto. ¿Para qué? Para que pueda asegurar justamente que a nivel de gabinete las políticas sectoriales no sean solamente sectoriales, no sean transsectoriales, y que las políticas de corto plazo no sean solamente de corto plazo, sino que estén engarzadas con una visión de mediano y largo plazo. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos armado nuestro plan de gobierno de esa forma. Por eso es que en lugar, los objetivos, hemos planteado, o la visión, hemos planteado cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas a 2030. Y en cada una de nuestras medidas está con qué objetivo estamos cumpliendo. Segundo, hemos planteado unas medidas del primer día, los primeros 100 días, ¿no? Y la visión de mediano plazo. Porque así es como tienen que hacerse las cosas, y se va cambiando, por supuesto, en el camino, ¿no? Pero esa claridad de ideas, ¿ok? Porque otra cosa que también, tú me decías, ¿por qué Podemos? ¿Por qué Daniel Urresti? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no otros? Porque si tú revisas los planes del gobierno, y yo te invito a que lo hagas, vas a encontrar una cosa bien diferente entre el nuestro y el del resto. Nosotros, por ejemplo, no hemos llenado nuestro documento con análisis, diagnóstico, no hemos copiado literalmente, como algunos que he visto yo, propuestas de la Cámara de Comercio de Lima del 2016, de propuestas de aquí y de allá, de sectores. No, ese trabajo nosotros lo hicimos, por supuesto que sí, hemos revisado todo lo que hay, hemos hablado con un montón de gente, etcétera, y luego todo eso lo hemos tenido que analizar a la luz de COVID-19, de cómo cambia la economía, la sociedad, etcétera,
Y lo que tenemos nosotros en nuestro plan de gobierno es un plan de acción. Ahí hay 163 políticas, o sea, medidas, digamos, en diferentes aspectos. No es totalizante, evidentemente, porque ningún plan de gobierno lo es, y por ahí se nos han escapado algunos temas, ¿no? Pero nosotros le hemos propuesto soluciones al país, le estamos proponiendo soluciones. Yo, mira, me reviso todos los planes y evidentemente hay algunos que son irresponsables. El de Acción Popular, por ejemplo, es irresponsable porque poner un plan de gobierno con 16 páginas, ¿entiendes? Donde creo que cuatro son de la ideología del partido, de Fernando Belaúnde, etcétera, es una irresponsabilidad, ¿no? Y no te digo de otros, el señor, ¿cómo se llama? Salinas, no, ¿cómo se llama? López Aliaga, ¿verdad? Por ejemplo, creo que son 32, 33 páginas, y es como si hubiera hecho un Excel, columna, 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 y lo peor de todo es que cuando tú lees la columna de solución, ¿no? No tiene nada que ver con lo que está vendiendo en público. Dice, por ejemplo, vamos a cambiar de capital a Junín, y vamos a cambiar todos estos ministerios. Ok, muy bien, yo dije, voy a mirarlo ahí donde lo ha puesto, ¿no? Y lo que pone ahí, y revísalo, dice, al 2026, al final, ¿no? Se habrán terminado los estudios para fusionar ministerios. Entonces, cuando se vaya. Bueno, Yo yo entenderé que los movimientos estén de avanzada cuando el plan de gobierno lo puedan exponer en un dibujo animado, ¿no? Pues ahí sí. Entenderé que estamos en movimientos modernos, porque ahorita todavía siguen en la época de la caverna. Estamos nosotros trabajando en eso, ¿eh? No en dibujos animados, pero espero eso, porque eso sería realmente un tema avanzado. Sí, pero Carlos, para ir en concreto, propuestas concretas, ¿unificarán todo el sistema de salud o seguirán manteniendo los 6 subsistemas de salud que hoy día están fragmentados, divididos, separados y funcionando cada uno por su lado? Es salud, no, evidentemente las Fuerzas Armadas, policiales. No, tenemos que recuperar la rectoría del Ministerio de Salud, pero no vamos a cambiar la naturaleza del Ministerio de Salud, ¿ok? De un ministerio de la enfermedad a un ministerio de la prevención, ¿ok? Y en segundo lugar, de un ministerio de salud centrado en cemento, etcétera, ¿no? A un ministerio de infosalud. O sea, nosotros queremos aplicar la tecnología a morir, porque ya es hora de que cada quien tenga pues su historia digital clínica. Estamos proponiendo crear un hospital digital, ¿no? Con todas las especialidades, crear invertir un poco como se han hecho las cosas hoy en día, porque tú ves cómo se destina el presupuesto de salud. Para empezar. De salud, por ejemplo, todo va para los grandes hospitales, etcétera. No, hay que crear una tremenda primera línea de defensa. A nivel primario, ¿no? Exacto. Entonces nosotros vamos a invertir eso. Y mira una cosa, nosotros además en materia de salud, tú sabes que hay 14 hospitales regionales que están a medio hacer o casi por terminar, pero que están empantanados. Entonces nosotros, primera cosa que vamos a hacer es llevar esos hospitales regionales al ámbito nacional. Vamos a compensar a los gobiernos regionales por la inversión que se ha hecho con presupuesto, ¿verdad? Y nos vamos a comer el pleito, pero nos van a acusar de retroceder en la descentralización, ¿no? Me importa un pepino. El Perú necesita en este momento que esa inversión de más de $1.000 millones, ¿sí?, se ponga a trabajar en beneficio de la sociedad. Está bien. Ok. Innovación, acceso a innovación, actualizar los tratamientos. El sector privado, digamos, los grandes laboratorios han hecho la propuesta al Estado de hacer compra de tratamientos innovadores con riesgo compartido. Es decir, ustedes no se arriesguen, nosotros invertimos los primeros años, traemos innovación, tratamientos innovadores de última generación y demostramos que si son efectivos, ahí recién el Estado empieza a pagar. El MEF dijo que no. ¿Ustedes qué les dicen? Mira, a ver, hoy en día, desde el MEF ha habido una mentalidad un poco demasiado cerrada. Arcaica, ¿no? Arcaica, no, mira, por ejemplo, APPs, todo conceptualizado con obra. Y también hay APP de servicios. Exacto. De servicios. Nosotros, por ejemplo, fíjate, una de nuestras ideas transformadoras en materia de educación universitaria, ¿no?, es la siguiente. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer la educación pública, ¿no? Pero claro, hoy en día muchísima gente que quiere estudiar, que está en UNO, que está en zonas de difícil acceso, ¿no? Casi no se han creado universidades públicas de calidad en esos lugares, y lo que hacen pues acceder a universidades que sinceramente con la justa merecen ese nombre, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo crear
la primera universidad digital, 100% digital pública del Perú. Esto, alguien me dirá, oye, ¿pero eso existe? Por supuesto que existe. Hace años que existe. Pero nosotros tenemos hoy en día la oportunidad de, haciendo una APP, como la que tú estás describiendo, ¿no? Trayendo a los mejores del mundo para que me diseñen la mejor universidad, con los mejores catedráticos de diferentes partes, ¿sí? Utilizando tecnología, pues, ¿no? O sea, videos, le llamamos nosotros el modelo Netflix de educación, para que cada quien pueda estudiar en el momento que quiera, en el momento que pueda, por diferentes plataformas, etcétera, ¿no? Pero el problema es que hay que enseñarle a la gente que el problema no está en la alianza público-privada. El problema estuvo en Odebrecht, en la corrupción de Odebrecht. No estuvo en la alianza público-privada, no está en el modelo de la alianza. Bueno, hay que empezar a entender. Pero no solamente Odebrecht, en realidad. Bueno, y en varios de los actores, ¿no? El problema está en la forma como se hace obra pública en el Perú, ¿ok? Y la forma como se hace, y te digo, yo cuando llegué al Perú, de regreso, por supuesto, en 2009, y yo pues he sido asesor de gobierno, de empresas, etcétera, me interesé pues saber cómo se hacía, ¿no? Cómo se hacían estas privatizaciones o concesiones, etcétera. Y me encontré pues que no hay una ley marco, que cada proceso es ad hoc, ¿no? Cada uno de ellos hay que desarrollar sus propios términos de referencia. O sea, el TDR con nombre propio, ¿no? Con nombre propio. El chiste más grande del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos proponiendo la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, donde lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer que vamos a hacer que los ministerios, como por ejemplo Educación, Vivienda, Agricultura y Salud, se dediquen a hacer política pública, política de salud, política de educación, política agrícola. Todas sus obras van a un solo lado. Ser dos especialistas, bajo la supervisión al lado o concurrente de la Contraloría General de la República, a la cual le vamos a dar todos los recursos que sean necesarios para evitar locuras como que, por ejemplo, tú lo has visto, ¿no? En las diferentes entidades del Estado, de que le paga a la oficina de control interno, es la entidad que está siendo vigilada, ¿no? Claro. Y eso pues crea todo tipo de conflicto de interés. Sí, claro. O, por ejemplo, darle libertad pues, a que los gobiernos regionales contraten, qué sé yo, a la entidad internacional de su gusto, ¿no? Cobrando 5%, ¿verdad? Para poder, pues, como dicen en castellano criollo, pasar piola, ¿no? Nada de eso. Mira, la Contraloría hay que darle los recursos, hay que ponerla al lado de quien hace obra pública. Y la obra pública nosotros queremos cambiarla desde sus inicios. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos proinversión. Pero ese proinversión, que está pues, desarticulado para comenzar, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos vendía o marketeaba? Proyectos pésimos, diseñados específicamente para que vengan los peores, o sea, lo que se llama selección adversa, ¿no? Nosotros vamos a crear una división de preinversión, ¿ok? Para contar con la ayuda técnica que te la dan, mira, te la ofrecen los coreanos, los de Singapur, los mejores del mundo, para tener proyectos de calidad internacional que entonces atraigan realmente el interés, porque yo decía, mira, yo soy banquero de inversión, ¿cómo es posible que un proyecto de 5.600 millones de dólares como el metro, la línea 2 del metro, tenga un postor? Hay algo que está mal. En otras partes del mundo, bien. Claro, en otras partes del mundo, un proyecto de ese tipo, y vienen 30, 40 de los mejores del mundo. Entonces nosotros hemos vivido pues con los ojos tapados porque los medios, ahí sí se quedaban calladitos, bueno, ahora entendemos por qué, estaba Grañe Montero, ¿no? Y su relación con todos los medios que están todavía medio parametrados, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros lo vamos a cambiar de esa forma. Propuestas concretas en términos de reactivación económica, además ese es tu tema, al punto. ¿Qué propuestas concretas? Bueno, tributación, mira, hay que generar ingresos, hay que generar empleo, hay que recuperar ahorro. Bueno, vamos a hablar de los tres temas, ¿no? En primer lugar, tenemos que sacar a la economía del hoyo en el que está, porque estamos atascados. Y para ponerlo en términos muy sencillos, estamos atascados porque, por un lado, el consumo está golpeadísimo, y está golpeadísimo porque 3 millones de personas han perdido su empleo. Los que tienen empleo tienen miedo a perderlo, así que eso hace que su consumo, sus decisiones de cosas sean más conservadoras, ¿verdad? Entonces, si no hay mucho consumo, por otro lado, las empresas están golpeadas, endeudadas, y miran la parte de consumo y dicen, mejor produzco lo mínimo, para no quedarme pues con stocks no vendidos, y para eso no necesito contratar a mucha gente, y menos todavía voy a invertir. Entonces, no cierra.
Lo único que va a pasar es que tenemos un círculo vicioso que va a hacer que cada vez se haga más pequeño todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la economía? Un empujón. Y el empujón se llama empleo. Nosotros vamos a dar un empujón al carro de la economía, o sea, yo creando empleo público, temporal, productivo, ¿ok? ¿Para hacer qué cosas? Bueno, mira, por suerte, dentro de todo, solamente nosotros le ponemos todas las balas a darle agua y desagüe, ¿ok? A las zonas urbanas, rurales del país, pistas y veredas, tenemos para emplear cientos de miles de personas. Yo ayer estuve en la Juan... Carlos, ¿qué nos garantiza que de ese 100%, de ese fondo que ustedes destinan, no se pierda un 40%, un 30% en burocracia, como ocurre con los programas sociales, como ocurre con, con todos esos programas destinados, donde perdemos o se drena un 30%? Ya, pero déjame terminar la parte... Déjame terminar toda la parte de reactivación, porque si no me voy a desviar, ¿no es cierto? Okay. Entonces te decía, el empujoncito viene por un lado de esta forma, ¿no? Creando empleo temporal, productivo, para hacer todo este tipo de cosas, ¿ok? Agua, desagüe, electricidad, internet, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer que el gran creador de empleo es el sector privado. Y el sector privado, no el sector privado formal, sino el sector privado informal, que en esta crisis ha sido el más golpeado. ¿Por qué? Porque a ellos no les llegó Reactiva 1, no les llegó Reactiva 2, los bancos dicen, yo no conozco ese sector, mejor no le doy línea. No le doy línea, etc., ¿no? Entonces nosotros por eso vamos a crear un fondo soberano de $1.000 millones, ¿ok? Que va a ser una fuente de capital para aquellas microfinancieras que así lo deseen, es voluntario, ¿ok? Entonces, Caja, no sé, pues Caja Los Andes, dice, bueno, a mí, para poder yo prestar el resto, ¿no? En lugar de tomar deuda, ¿qué más me encantaría tener capital fresco? Que además también yo lo puedo apalancar, ¿no? Así que si le pongo 10 millones, eso puede ser pues 100, 150, 111, 110 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo así con todo lo demás. ¿Para qué? Para que entonces sean ellas, las microfinancieras, los que mejor entienden a la bodeguita, a la ferretería, etcétera, los que le canalicen esos recursos, y ellos son los que crean buena cantidad de empleo. Evidentemente, esto es temporal, porque lo que necesitamos es que se mueva. De manera simultánea, queremos hacer una revolución en materia tributaria y de informalidad. Mira, nosotros estamos proponiendo la creación del RUC universal, ¿ok? ¿Y para qué? Dices tú, ¿para qué? Pues yo le pregunto a alguien, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un formal y un informal? Dice, bueno, tiene RUC. Pero la respuesta no es que tenga RUC, sino que te dicen, bueno, en realidad paga impuestos. Y el otro no paga impuestos. Y yo digo, te equivocas. Todos pagan impuestos. El sector informal paga 18% cada vez que consume. Exacto. Pero no tiene ningún tipo de beneficio, ¿no?, asociado a eso. Mientras que una empresa con RUC sí lo tiene. Pero nosotros vamos a hacer que todas las personas tengan ese beneficio. Y vamos a crear, bueno, son 3 patas, ¿ah? Cuenta el RUC, el IGB para todos, y gracias a Dios, este gobierno finalmente hizo lo que propuso Luis Alberto Arias hace buen rato, ¿no? La creación de la cuenta de tracción DNI, ¿no? La cuenta de la Banco de la Nación. Entonces, con esos 3 elementos, nosotros vamos a poder básicamente decretar la muerte de la boleta. No van a existir más boletas, ¿ok? Entonces, eso va no solamente significar pues ingresos, porque además también estamos proponiendo que la mitad de esos recursos, digamos, del IGB, que normalmente van a quien puede tomar el beneficio, la mitad de eso vaya a una cuenta de ahorro previsional individual. De manera que, fíjate, desde los 18 años vas a empezar a ahorrar tú, ¿no? Poquitito, de acuerdo, pero imagínate, tus compras, lo que sea. Eso está muy interesante, porque además desde la mayoría de edad no deberíamos ser solo ciudadanos políticos, sociales, sino también deberíamos ser ciudadanos económicos. Ciudadanos económicos, totalmente de acuerdo. Carlos, ¿no? El tiempo nos gana. Bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que hemos sido bastante didácticos y la gente ha conocido bastante las propuestas que tienen ustedes como Perú. Que no se olviden, por favor. No nos olvidamos. Podemos Perú, si quiere votar por Carlos Anderson al Congreso de la República por Lima, marque el número 3 y la P de Podemos Perú. Muchas gracias. Política y mucho más. Espero que este capítulo haya sido de su interés y nos encontramos en un próximo capítulo con un invitado
tan interesante como Carlos Anderson. Nos vemos. Muchísimas gracias.